Kandinsky afirmaba que el punto se encuentra en todas las artes. Es el resultado del choque del pincel o el lápiz contra un plano. Es considerado como la parte más pequeña del inicio de cualquier producción o expresión artística, aunque su forma y tamaño puede variar. Desde nuestra percepción y a diferencia de la percepción de Kandinsky, el punto es único y perfecto, pero contrario a eso, en realidad, el punto puede tener distintas figuras geométricas, asimétricas o libres ilimitadamente. Por ejemplo, podemos encontrar puntos puntiagudos, triangulares, cuadrados, entre otros. Incluso este puede ser invisible. Por otra parte, para Kandinsky, en sus composiciones el punto mantenía una referencia inevitable. Era el trazo desde la más pequeña hasta su máxima expresión, representado como, por ejemplo, en su obra Algunos puntos. El punto es el inicio de diversas propuestas pictográficas. Cuando éste sale de su estado de reposo, da lugar al inicio a una futura estructura u obra de arte o de una simple línea. Este tiene ciertas características y existen tres tipos que a continuación explicaremos. El punto geométrico. Para Kandinsky, el punto geométrico es invisible, de modo que debe ser definido como un ente abstracto. Pensando materialmente, el punto se asemeja a un cero. En este ejemplo, en esta fotografía, podemos ver una formación de flecha horizontal hecha con la sucesión de puntos, geométricamente perfectos. Esto viéndolo de cerca, pero si nos alejamos mucho más, los puntos serán imperceptibles y de lejos percibiremos una línea sin interrupción. En el segundo ejemplo, en esta otra fotografía, podemos distinguir que se cerca un patrón de punto con forma cuadrada, que es perceptible en cada uno de ellos. Estos conforman una pieza de material textil, pero al igual que el ejemplo anterior, a medida que lo alejamos, se pierde la percepción originalmente tomada. En esta otra fotografía vemos unos puntos con profundidad y forma tan solo con su entorno, y todos con relleno en su interior. A primera vista apreciamos a los primeros como un hueco y a los otros como un punto, pero al tomar distancia de la imagen cambia la impresión que los dos puntos habían dado. Entre más lejana la imagen, más se parece a un punto el círculo sin relleno. El punto gramatical. Para Kandinsky, el punto gramatical es visible y silencioso, simboliza interrupción y a su vez es el puente entre unidades gramaticales, entre el sonido y el silencio. En este ejemplo podemos notar la presencia de este sin necesidad de decir punto. Asimismo, notamos cómo el punto da coherencia al enunciado. Algunos hongos son comestibles como los champiñones, otros son muy venenosos. Algunos hongos son comestibles, como los champiñones, otros son muy venenosos. Algunos hongos son comestibles, como los champiñones, otros son muy venenosos. El punto material. Para Kandinsky, el punto material puede adquirir innumerables formas. Su tamaño y límite es relativo a la percepción de quien le observa. Los ejemplos. En estos tres ejemplos podemos notar en común que el punto está presente y tiene una forma libre, e incluso en conjunto no hay dos puntos idénticos. En esta fotografía podemos apreciar un conjunto de puntos hechos con distintas gamas de color, quizás hechos con el mismo pincel pero con distinta presión, lo que hace únicos y de forma libre. Asimismo, si alejamos la pintura, la forma original del punto se pierde y volvemos a tener la percepción de un punto perfecto. Aquí podemos apreciar que aunque no se ve con exactitud la forma de un punto, si nos limitamos a ver el punto de partida de algunas de las líneas, podemos calcular la forma y el tamaño del punto que al desplazarse dejó dicha formación. Por último, en esta pieza artística podemos observar que el artista creó una composición con una diversidad de formaciones de punto que de cerca adquieren formas definidas y de lejos no son más que puntos y manchas. Punto sobre plano.
El punto puede crecer, puede ocupar toda la base del plano. Para delimitarlo, hay que tener en cuenta la relación del tamaño entre el punto y el plano básico y del tamaño del punto frente a las otras formaciones que ocupen el plano. Si lo llevamos a su máxima expresión, puede dar formación a un nuevo plano. Formación de tensión, formación del punto, tensión y fuerza. El punto tiene en sí una tensión concéntrica, es decir, se ejerce desde su interior y sobre sí mismo. La forma y tamaño de este depende de la fuerza y tensión que se le aplique al crearlo. Otra fuerza que se origina desde sí mismo e inicia el origen de una forma se llama desplazamiento, el cual permite la aparición de la línea. Efectos de la posición del punto. Punto estático genera una imagen de quietud. Cuando el punto se dirige hacia la esquina superior derecha del plano, se presenta como un punto activo, distanciado, flotante. Cuando se presenta hacia la esquina inferior del plano, se presenta como un punto pasivo, próximo y en reposo. Cuando el punto se encuentra en la parte izquierda central, se encuentra como un punto dinámico entrando. Por el contrario, cuando se encuentra hacia la parte derecha, da la impresión de que está saliendo. El plano. El plano básico es la superficie material que contiene una obra. Se conforma por la delimitación de dos líneas verticales y dos horizontales. Las primeras denominadas como cálidas y las segundas denominadas como frías. Este es el primer ejemplo. En esta fotografía vemos la forma más básica del plano, en el que se comparte la misma cantidad de frío y cálido. Es totalmente cuadrado y contiene dentro de sí una obra con patrones de diversas líneas y puntos. También le podemos identificar como plano geométrico, ya que su forma es matemáticamente homogénea. En este segundo ejemplo, en esta fotografía puede considerarse en sí como un plano, ya que en el lenguaje fotográfico esta abarca una composición armónica entre cuatro líneas delimitadas. Otro tipo de plano que podríamos rescatar de esta fotografía sería el plano orgánico, tomando como referencia las montañas, ya que este es una formación libre, fluida y en desarrollo. O también podemos hacerlo con esta imagen. Por último, como definimos anteriormente, un plano es la superficie material que contiene otro objeto para crear una composición. En esta fotografía tenemos, por ejemplo, un vaso que, ya sea conteniendo algo dentro de él o sirviendo de base para escribir, se convertiría en un plano. O la bandeja, que muestra sus cuatro lados y en sí alberga elementos que forman una composición. Además, los dos cumplen con el requisito de medir en su formación 360 grados. Las cuatro fronteras del plano. En sí, el objetivo de las cuatro fronteras del plano es delimitar las tensiones dentro de un plano básico. No es necesario aplicarlas al pie de la letra siempre. Hacia la parte de arriba se delimita como el cielo, hacia la parte derecha se delimita, como se llama o lo llama Kandinsky, casa, que también refiere a un objeto estático o en reposo. Hacia la parte de abajo dirige a la tierra y hacia la parte izquierda muestra la distancia o libertad. El artista es la mano que, mediante una tecla determinada, hace vibrar el alma humana. Wassily Kandinsky. Nace en la base soporte de la escultura, creciendo de manera recta. Lentamente realiza una desviación, muriendo en el encuentro de la otra parte de dicha aleta. Es así como podemos visualizar una línea curva.
En esta escultura vemos cómo la presión no constante sobre una línea recta recayó en el centro de la misma. Dicha presión generó una curva abierta que la visualizamos de forma horizontal. En la silla de concreto se representa la curva con un aspecto geométrico ondulado, pues su desviación es más redonda, dando la sensación de ser un círculo partido en la mitad. La casa. Con la terminación en la unión de las dos partes del techo, se puede visualizar cómo el choque de forma ascendente entre dos líneas verticales rectas crean una línea quebrada. Las puntas de los muros reflejan la fuerza de dos líneas que terminan uniéndose formando ángulos. En los primeros muros se presentan ángulos de 90 grados y a medida que van ascendiendo los muros, los ángulos se reducen a 45 grados, formando así una serie de líneas quebradas. Las puntas de los muros reflejan la fuerza de dos líneas que terminan uniéndose formando ángulos. En los primeros muros se presentan ángulos de 90 grados y a medida que van ascendiendo los muros, los ángulos se reducen a 45 grados, formando así una serie de líneas quebradas. La esquina de la pared en la foto refleja, al igual que la anterior, la fuerza de dos líneas que terminan formando una línea quebrada, pero en este caso con un ángulo de 90 grados, con el cual se obtiene una mayor conquista del plano. Las líneas orgánicas son las que se encuentran en la naturaleza. Ejemplo de ellas la encontramos en esta ramificación, que de manera vertical comienza su creación en el tronco y ascendiendo nos lleva a percibir una línea vertical. Las extensiones del árbol que sostienen las hojas se deslizan libremente, algunas curvas, otras inclinadas, unas verticales, otras horizontales, generando a la vista un conjunto variado de líneas. Las escaleras encontramos líneas horizontales de composición fría, en la que inicia con línea vertical, recta. En el punto de encuentro se desliza de manera horizontal y se encuentra con un punto final. En esta foto encontramos una línea vertical cálida que en ella forma un ángulo recto, su punto de partida inicia en el suelo y asciende hacia el cielo. Escalera de caracol se compone por tener un eje central, el cual parte en líneas horizontales y verticales de diferentes tamaños y permite ver un ángulo de rotación. En la llanta de la bicicleta, en el buje, se encuentra el punto central. De ahí parten líneas verticales, horizontales y diagonales en el que se forma una estrella y compone líneas rectas libres.